El deber de inglés, ¿dónde toca subir? Oh, coño, ¿qué es? Pues María Fernanda, para eso se desconecta. Sí, se me desconecté. Revísalo. Dice, o Se me sea, que desconecté. me desconectaron. ¿Dónde toca subir? Ya En me la olvidé. plataforma, dijo la Licen. Ahí ¿Sí? mismo toca subir, ¿no? Sí. Sí, que pues ya ahí nos iba a activar, dijo. Licenciado, muy buenas tardes. Más Gracias. tardecita ya nos iba a activar las tareas. Licen, Buenas tardes, buenas Licen. tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿Cómo están, licenciado. chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Todo bien aquí, aptos para la última clase. Muy bien, Licen. Excelente, muy Con bien, hambre, muy pero bien. Eso es lo importante, muy bien. Antes tenían matemáticas, ¿verdad? Sí, Licen. ¿Qué tal esas matemáticas? Chuta, está para Muy bien. Para llorar. seguir adelante. bueno. Excelente, muy bien. Very good, excelente. Bien. Ahora, yo tengo una duda y deseo compartirla con ustedes. Bueno, aunque tranquilamente sí sería adecuado no hacerlo por el sistema, pero bueno, tengo una duda. Ahora, en la mañana, bueno, por el tema de que me habían sacado del grupo de los chéveres, no pudimos en este caso ingresar a la plataforma Canvas. Ahora quedó pendiente lo que es el tema de historia de segundo, ¿verdad? Pero la situación es que hoy tenemos ciudadanía. Entonces, en ese caso, sí, el tema de ciudadanía la vamos a revisar la siguiente semana. ¿Les parece bien? Ok, licenciado. Sí, Licen. Excelente, muy bien. Entonces vamos a quedar del tema de ciudadanía para la siguiente semana y vamos a recuperar nuestra horita que quedó pendiente en la mañana, ¿no? Justamente, antes de avanzar, ¿me confirman la clase está siendo grabada? Sí, Licen. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora sí, en la mañana nosotros hablábamos un poquito acerca de las invasiones, ¿no? Obviamente, pues, de los grandes pueblos bárbaros que prácticamente atacaron al Imperio Romano dentro de su debilidad, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, sí, en este mapa cartográfico podemos verificar la ubicación. Miren, de este lado de acá prácticamente quedaba el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y este fue el tramo en donde quedó erradicado por los pueblos bárbaros. Mientras que desde aquí, prácticamente hacia la derecha, el Imperio Romano de Oriente logró perdurar 1000 años más, ¿no? Miren, justamente en las imágenes que tenemos acá, detallan directamente de cómo se vestían los pueblos bárbaros para los enfrentamientos que tuvieron, pues, con los romanos, ¿no? Ahora, vamos a determinar los diferentes pueblos bárbaros que directamente tuvieron enfrentamientos con Roma. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor? Licenciado, buenas tardes. Invasiones. Muy buenas tardes. Bárbaros. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y al pastoreo, procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores del campo y de la industria. Excelente, muy bien. Las invasiones prácticamente, ¿no? Estaban realizadas en este caso por los pueblos bárbaros que vivían pues afuera, en este caso, del límite del Imperio Romano. Miren, justamente vivían así, en pequeñas casitas, ¿ok? Dedicadas a la agricultura, al pastoreo, o sea, no tenían un desarrollo sumamente sólido como lo tenía pues Roma en general, ¿no? Ahora vamos a determinar los diferentes pueblos bárbaros que prácticamente lograron tener enfrentamientos con Roma y en algunos casos hasta invadirla, ¿no? Invasiones, me ayuda por favor el señor Jorge. Licenciado, buenas tardes. Invasiones. Los visigodos, procedentes de la región de Danubio, ocuparon el sur de las Galaxias y la península ibérica. Galias, Galías. el Perdón, sur de las la Galias. Galia,
el sur de las Galías y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo, con su capital Toledo. Los ostrogodos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrogodo. Los anglos y los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se estableció en Inglaterra. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Los visigodos prácticamente, ¿no? Ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica y se instalaron el reino visigodo en Toledo. Toledo en la actualidad queda ubicada prácticamente en el país de España, ¿sí? Ahí directamente los visigodos en su momento, pues, también establecieron su reino. Los ostrogodos de igual manera, ¿no? Invadieron el territorio de Italia en su momento y fundaron pues el reino ostrogodo, ¿no? Los anglos, los sajones prácticamente eran tribus que se establecieron en Inglaterra, cruzaron también el Canal de la Mancha. Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo eran los enfrentamientos que tenían los pueblos bárbaros con el ejército romano, ¿no? Miren, en el tema de los enfrentamientos, en el tema de las herramientas de combate, los bárbaros también eran expertos, ¿no? Puede de que tal vez en organización política, social, cultural, desarrollo arquitectónico, eran bastante detenidas, por decirlo así, pero en el tema del enfrentamiento de combates, prácticamente los bárbaros siempre estaban atentos, ¿no? Mayormente se establece de que los bárbaros se especializaron solamente en los combates y en la milicia en general, ¿no? Para los enfrentamientos. Ahora, otro de los pueblos sumamente caracterizados dentro de aquella época son los suevos, los vándalos y los álanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Omaira Erazo? ¿Estamos ahí? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los hunos, los álamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos, se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon a Roma. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá los álanos eventualmente estaban ubicados al sur de Rusia, ¿no? Sin embargo, a raíz de que los hunos, en este caso liderados directamente por Atila, prácticamente tuvieron que retroceder de sus territorios, ¿no? Se ubicaron pues a las cercanías de los suevos y los vándalos, tribus que prácticamente estaban cercanos al río Rin, ¿no? Después hablamos un poquito de los vándalos que obviamente pues se asentaron dentro del norte de África, ¿no? Y en su momento también saquearon Roma en algunas ocasiones. Miren, por ejemplo acá, en algunos casos, la mayoría de los bárbaros como tal prácticamente ingresaban como ayudantes en la agricultura, como ayudantes directamente en la milicia, prácticamente en el ejército, que eran una base fundamental de los enfrentamientos, ¿no? Sin embargo, prácticamente a raíz del debilitamiento del Imperio Romano, los pueblos bárbaros aprovecharon esta situación y atacaron a Roma por todas sus direcciones, ¿no? Y en ese momento, prácticamente el pueblo bárbaro más grande y más desarrollado de la época era el que justamente manejaba Atila, el rey de los hunos. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva la señorita Jessica Isaura, por favor. Buenas tardes, Lice. Espérame un rato. Buenas tardes. Los hunos
procedientes de Mongolia, el mundo de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galilea. Atila, llamado azote de Dios, fueron vencidos por un ejército bárbaro romano. El mando del general romano Aecio en la batalla de los campos catalínicos a orillas del río Marne. El siguiente año, desde el Germania invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención de Papa León. Después de aterrar por medio siglo, Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió disipándose la amenaza a los humanos sobre los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios, ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Gracias. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, uno de los pueblos más importantes, los hunos, ¿no? Que prácticamente venían desde Mongolia, ¿no? Atravesaron directamente el río Rin, devastaron Bélgica, y prácticamente el líder, Atila, ¿sí? Era uno de los enemigos de Roma más grandes, ¿no? Prácticamente porque Atila siempre buscó la manera de invadir todos los territorios de Roma, ¿no? En su momento, pues, tuvo varios enfrentamientos y el ejército de los legionarios lograron detenerlo en algunos casos, ¿no? Sin embargo, aquí directamente cabe mencionar de que cuando Roma empezó a tener ese debilitamiento, aprovechó Atila en algunas ocasiones y logró saquear Roma, ¿no? Dentro de las primeras instancias, el Papa León I intercedió, habló con Atila y eventualmente pues llegaron a una especie de acuerdo, lo que evitó que Atila prácticamente pues conquistara el Imperio Romano, ¿no? Sin embargo, en este caso, a raíz del debilitamiento de las luchas de poderes que tenía el Imperio Romano, Atila, sí, eventualmente buscó otra vez invadir pues el Imperio Romano, ¿no? Sin embargo, el Papa también buscó la manera de interceder, pero esta vez no logró directamente detenerlo y eventualmente pues logró saquear Roma en algunas ocasiones, ¿no? Se establece que Atila, en este caso, fue vencido por un ejército bárbaro romano a mando del general Aecio, ¿no? En la batalla de los campos catalúnicos, en este caso, a orillas del río Marne. Si bien es cierto, prácticamente para aquella época, el derrotar a Atila era una ventaja muy grande, ¿no? Ya que Atila, prácticamente con su grupo, con los hunos, eventualmente tenían bastantes territorios, ¿no? Y a su vez, a la derrota de Atila, prácticamente algunos de ellos empezaron a recuperarse directamente para Roma, ¿no? Sin embargo, aquí también aprovecharon la oportunidad otros pueblos bárbaros y dividieron, pues, en su momento el territorio que pertenecía, pues, al rey de los hunos, Atila, ¿no? Si bien es cierto, se establece que Atila se retiró en la región del Danubio, donde murió, y obviamente los hunos, al no tener un líder, no tener a otra persona, en este caso que Atila tal vez designara, eventualmente tuvo que disiparse, ¿no? Otro de los grupos también importantes eran los
burgundios y los francos, ¿no? Que prácticamente establecieron en la Galia, cruzaron el río Rin, pero sobre todo eran desarrollados en el tema de los combates, de los enfrentamientos, especialmente los burgundios, ¿no? Se establece que en su momento tanto los burgundios como los hunos tenían lo que es una capacidad militar sumamente grande, pero sin embargo ellos tenían acuerdos y tratados donde ellos prácticamente no tenían enfrentamientos, ¿no? Pero en fin, el rey de los hunos, Atila, en su momento pues saqueó Roma en algunos casos y sobre todo pues no se llevó lo que son recursos, se llevó directamente lo que son territorios, propiedades, destruyó lo que son la mayoría de los templos religiosos que tenía Roma en aquel entonces, ¿no? Miren, aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo fueron los enfrentamientos por parte de los hunos en contra del ejército romano, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de factores cambiaron dentro de los enfrentamientos con los pueblos bárbaros, es decir, de los primeros levantamientos dados directamente por la esclavitud. Como ustedes saben, prácticamente todo el ejército estaba luchando con los pueblos bárbaros y eso dio la oportunidad a que los esclavos también planificaran lo que son sus levantamientos. Uno de los levantamientos más emblemáticos de aquella época fue realizada directamente por el esclavo Espartaco. ¿Ok? Bien, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva la señorita o el señor. La señorita María Fernanda, por favor. Buenas tardes, Licen. La esclavitud. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las 2 primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no se disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades y esta dependencia inhibió cualquier cambio o crecimiento tecnológico. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, no sé si hemos visto la película de Espartaco. Sí, le dicen. Esparta. Excelente, muy bien. En esa película sí nos habla del levantamiento que tuvo aprovechando directamente lo que es los enfrentamientos, la inestabilidad política, prácticamente los esclavos también buscaron la opción de levantarse y escapar, ¿no? Justamente en la película de Espartaco nos habla de la vida de los esclavos, nos habla también de la organización política administrativa, pero sobre todo también nos habla de la lucha que tuvieron los esclavos con el ejército legionario de los romanos, ¿no? Que si bien es cierto, los esclavos buscaron la manera de aprovecharse la situación para poder escapar, sin embargo, a pesar de que escaparon, lograron perdurar cerca de 2 meses prácticamente escondidos en un territorio para que los romanos prácticamente no lograran encontrarlos. Sin embargo, prácticamente el ejército que todavía se mantenía firme, a pesar en este caso de los enfrentamientos, logró directamente perseguirlos y después los asesinaron, ¿no? Pero sin embargo, a raíz de estos levantamientos, poco a poco la debilidad del Imperio Romano se iba dando, ¿no? Ya que no podían controlar a los esclavos, ya que existían levantamientos en todos los territorios y los enfrentamientos que tenían con los pueblos bárbaros prácticamente obligó tanto a la división como directamente a la erradicación del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la mayoría de los esclavos eran utilizados para todas las actividades, eran directamente las personas, en este caso, que utilizaban para la construcción de templos, de monumentos, de iglesias, de puentes, de acueductos, ¿no? Y sobre todo también utilizaban a los esclavos prácticamente como centros recreativos, es decir, los llevaban al Coliseo Romano, los hacían luchar esclavos contra esclavos, que se les conocía como gladiadores, y eventualmente era una forma recreativa para el emperador. Entonces el emperador prácticamente llegaba, ordenaba prácticamente que los esclavos se mataran, e inclusive también lograron luchar con algunos animales, ¿no? Animales sumamente agresivos, como el caso directamente de leones, de tigres, que se los dejaba sin comer días, semanas,
con la finalidad de que los enfrentamientos con los esclavos sean directamente agradables, entre comillas, para el emperador, ¿no? Entonces, aquí directamente en los últimos años, la mayoría de los esclavos prácticamente lograron librarse a raíz de la división del Imperio Romano, a raíz directamente de la debilidad, pero sin embargo, todavía pues la esclavitud era muy fuerte dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, también manejaba lo que son formas de esclavitud, ¿no? Pero sobre todo cabe resaltar que los esclavos prácticamente buscaron la opción de escapar, no lo consiguieron en su totalidad, pero también lo hicieron frente en su momento, pues, al ejército sumamente grande que tenían los romanos, ¿no? También cabe mencionar de que se dio una fuerte persecución en el caso religioso a los cristianos, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente con el aparecimiento del cristianismo por parte de Jesús, eventualmente él realizó lo que son una serie de milagros que están directamente mencionados en la Biblia y que obviamente él recibió lo que es el martirio de Roma, es decir, la crucifixión, ¿sí? Entonces, a raíz de la muerte de Jesús, la mayoría de sus seguidores prácticamente se escondieron o se expandieron, ¿no? Es decir, por todos los territorios de Roma. Sin embargo, aquí se da lo que es una persecución, ¿sí? A pesar de que estaban en una inestabilidad política, seguían persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque los romanos creían que los cristianos eran los causantes de las enfermedades, de las luchas, de la inestabilidad política, de los enfrentamientos, de los levantamientos de los esclavos, así que prácticamente los perseguían, ¿no? Y la mayoría, en este caso de los seguidores de Jesús, hablamos de los apóstoles, recibieron también lo que es el martirio de Roma, pero a su vez ellos lo recibieron a la inversa. Hemos visto tal vez cuando una cruz gira, hemos girado tal vez una cruz y colocamos en una parte inversa. ¿La hemos girado tal vez? Pero, ¿en qué sentido? ¿Lo superior hacia lo inferior? Algo así. Es más o menos cuando ustedes observan una película de terror y la cruz gira para abajo. ¿Sí la han visto? De cabeza, le ponen de cabeza. De cabeza. Eso, ahí sí. De cabeza le ponen. Excelente, sí, muy bien. Bueno, en las películas de terror, ¿no? Se acerca una entidad maligna y la cruz gira en una posición invertida. Entonces, esa imagen de la cruz invertida se le conoce también como el martirio de Roma. Y la mayoría de los seguidores de Jesús fueron crucificados de esa manera. Entonces, realmente en los últimos años fue una situación sumamente difícil, ya que no tenían inestabilidad política, empezaron a tener lucha con los pueblos bárbaros, a perseguir directamente esclavos a los cristianos, lo que finalmente terminó, en este caso, con el Imperio Romano de Occidente. Generalmente se establece que el hecho más importante de la caída del Imperio Romano de Occidente fue cuando Rómulo Augusto, de un niño de 10 años prácticamente, fue depuesto por el rey de los Herúdolos, que es conocido como Odoacro, ¿sí? Lo depuso y prácticamente se sentó en la corona, se colocó directamente el estatus de emperador y eventualmente el Imperio Romano de Occidente quedó a manos, en este caso, de los pueblos bárbaros, ¿no? Sin embargo, aquí directamente cabe mencionar que el Imperio Romano de Oriente perduró 1000 años más con el nombre del Imperio Bizantino, ¿no? Y en diferencia del antiguo Imperio Romano, el Imperio Bizantino estableció el cristianismo como la religión oficial, ¿no? Y algunos parámetros que cambiaron a raíz de la finalización, perdón, del Imperio Romano, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ninguna, todo fino, No, licenciado. teacher. Todo bien. Excelente, muy bien. Entonces sí puedo tomar una prueba, ¿verdad? Ahí como que está comenzando a llover por este sector. Claro, Licen. Claro, Licen. Hágale. Excelente, muy bien. A ver, voy a hacer 3 preguntas, nada más, de la clase que recibimos. A ver, bueno, antes de empezar, ¿no? La clase, obviamente, de historia va a quedar grabada. ¿Cuál va a ser su lección? Al momento que la clase quede grabada en la plataforma, ustedes van a revisar la clase y les envía a YouTube, ¿verdad? En YouTube, en la partecita de abajo en donde dice comentario, van a hacer un pequeño resumen, no más exagerado, de 3 líneas acerca de la clase que tuvimos el día de hoy, ¿sí?
mayúsculas, minúsculas, todo, hasta la siguiente semana. ¿Sí? Ok, Muy listo. bien, ahora, 3 preguntas nada más. Si contestan bien, todos 10 ahorita. Si no, prácticamente tendremos una pequeña actividad para la siguiente semana. ¿Ok? A ver, pilas los Primera nuevos. pregunta. Pilas los nuevos. Primera pregunta. Sí, dígame, por favor. No, le digo para los compañeros nuevos que estés ahí pilas. Ah, ya, perdón. Pensé que me decía algo. Muy bien. Primera pregunta. Cuando nosotros hablamos de los pueblos bárbaros, ¿no? En este caso podemos destacar al pueblo sumamente grande, el pueblo de los hunos, que obviamente saqueó Roma en algunas ocasiones. ¿Cómo se llamaba el líder de los pueblos bárbaros? En este caso, del rey de los hunos, ¿cómo se llamaba? Atila. Atila, muy bien, el azote de Dios. Primera pregunta, excelente. 2. Los romanos, para las formas o las transacciones comerciales, ¿utilizaban monedas? ¿Verdadero o falso? Falso, porque Falso, sea Lisa. trueque. Dicen. Sea Falso, porque trueque. utilizaban el trueque. Sí, en el trueque, Lisa. No usaba ninguna moneda. No utilizaban las monedas. Hacían Sí, trueque. utilizaban. No, al principio sí, Había pero Error. después No, Había muy una bien. moneda, ¿Utilizaban? había una moneda que Se era ovalada. equivocaron. Nada. De Estaban, hecho, los dicen, el romanos fueron los denario. primeros, las primeras civilizaciones en utilizar lo que son pequeñas monedas, el aureo, el denario, existencia, Ovalada. que prácticamente eran monedas de oro, de plata y de bronce. Casi, error De 2. bronce. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el emperador que dividió el Imperio Romano? Teodosio. 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 Teodosio, Teodosio. licenciada. Teodosio el Grande. Teodosio, dice. muy bien. 2 de Feliz. 3. Y ahora, Otra. 2 de 3. Bonita, otra A ver, preguntita más. regálenme un segundito. Regale unita más. Dice. Unita Para quedar más. 3 de 3. Casi, se equivocaron. 2 de 3. A ver, vamos a ver acá. Una última pregunta, a ver. Con eso quitamos la igualdad. Ahora, cuando nosotros prácticamente hablamos, en este caso, ¿no? De la división, sí, obviamente, ¿no? En esos dos hijos, Honorio y Acadio, prácticamente podemos establecer de que el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba el Papa que intervino con Atila para que no saqueara Roma en las primeras guerras, en este caso, que tuvieron? ¿Cómo se llamaba el Papa, que detuvo a Atila en el saqueo de Roma? El Papa León I. ¿El Papa? León I. León primero. Muy bien, León. excelente. El León. Papa León I. Muy bien. A ver, Sí. regálenme un segundito. León. Aquí tenemos la nómina. San León Segundo. Magno, dicen. Segundo. Y aquí Sí. está 10. Listo, muy bien, chicos. Nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan Gracias. mucho.